Bienvenidos a este estudio bíblico, creado para todos los que aman la palabra. Fuente de Vida te da la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, les mando un saludo fuerte. Gracias por estar conectándose a esta transmisión. Bienvenidos a este estudio bíblico. Estamos en la segunda parte de la serie Historia de la Iglesia. Estamos analizando este aspecto importante de la historia que prácticamente va a definir mucho de lo que nosotros conocemos y entendemos hoy como la Iglesia de Cristo. La Iglesia es la institución más longeva de toda la historia, es la institución que ha durado más tiempo, 20 siglos. El Imperio Romano duró 14 siglos, la Iglesia ha durado 20 siglos. Ningún otro imperio, ninguna otra organización humana ha influenciado tanto en la vida del ser humano como lo ha hecho la Iglesia. La Iglesia ha marcado estándares a lo largo de la historia, ha definido los valores fundamentales para la convivencia de las naciones, de los seres humanos, ha dictado los parámetros elementales para las leyes que hoy rigen las constituciones del mundo, los avances científicos, avances tecnológicos, los derechos humanos, las filosofías, las artes, la educación, la política, etcétera, etcétera, etcétera. La Iglesia ha sido la institución más influyente sobre la faz de la tierra, que ha cambiado los valores, ha modificado la esencia del ser humano, le devolvió el valor a la mujer, erradicó la esclavitud, muchos avances científicos y tecnológicos y legales han surgido gracias a la influencia de la Iglesia de Cristo a lo largo de 20 siglos de historia. Así que estamos estudiando esta maravillosa institución que ha afectado la historia hasta nuestros días, su origen, cómo empezó, cómo avanzó, y bueno, es fascinante. Yo soy un amante de la historia, y en especial la historia de la Iglesia es muy, muy, muy fascinante, y estamos estudiándola desde una perspectiva apocalíptica, bíblica. Así que reciba un saludo fuerte, qué bueno que está conectado, y vamos a aprender mucho hoy. Vamos a echarnos un clavado en los primeros siglos de la Iglesia. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él el que nos dirija para que podamos entrar de lleno a la segunda parte de nuestro estudio, una serie de 7 capítulos. Hoy vamos a estar estudiando la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida de los siglos segundo y tercero que nos competen. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche, pedimos tu presencia, tu guianza, y te doy gracias por la vida de cada persona que está conectada. Enséñanos, guíanos, Padre, que podamos entender, valorar y comprender la historia, Padre. Tu palabra nos enseña que debemos volver a las sendas antiguas, y que tú abres caminos donde no los hay, que tú eres un Dios creativo, Padre, y podemos nosotros entender a través del estudio de la historia de la Iglesia los porqués del mundo actual, los porqués de la Iglesia y hacia dónde va el mundo. También eso nos ayuda a entender la escatología y los imperios, toda la historia. Te damos gracias, Padre. Queremos ser estudiosos de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, entonces vamos a estudiar la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida del año 100, desde la muerte del último de los apóstoles, al año 313, cuando Constantino emite su famoso edicto de tolerancia, y la iglesia cristiana por fin sale de las sombras y es aceptada por parte del imperio. Vamos a leer lo que dice entonces Apocalipsis capítulo 2, versos 8 al 11. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer.
he aquí el diablo echará en algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien, ¿qué es lo que vemos acá en la iglesia de Esmirna? Estamos viendo a Cristo hablar de la muerte. Yo estuve muerto y vivo. El que tiene oído dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vemos muchos elementos relacionados con tribulación, pobreza, persecución, encarcelamiento, pruebas, tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, otra mención de muerte, yo te daré la corona de vida. Entonces, parece, dentro de la visión historicista de las 7 iglesias, parece que Esmirna encaja perfectamente en el periodo de la iglesia perseguida, comprendido en el siglo II y siglo III, años 100 a año 313 después de Cristo, cuando Constantino sube al poder y legaliza la iglesia cristiana. Okay, un periodo largo de 2 siglos. Ya no vemos a muchos judíos en este periodo, por eso dice algunos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a ver que la iglesia se enfrenta a muchas herejías paganas, ¿ok? El judaísmo se separa por completo de la iglesia. Hay que recordar cómo floreció la iglesia en tiempos de Pablo. ¿Se acuerda cómo floreció la iglesia en tiempos de Pablo? Eran comunidades judías que se convertían por completo. Pablo se valió de la extensa red de sinagogas que había por todo el Imperio Romano para predicar el Evangelio. Pablo llegaba a un Shabbat y predicaba en una sinagoga. Y entonces, cuando la sinagoga se convertía en Berea, en Corinto, en Listra, en Iconio, en Antioquía, cuando la iglesia la sinagoga se convertía, esa sinagoga se volvía una iglesia. Entonces, Pablo se valió de la extensa red de sinagogas que había por todo el Imperio Romano para difundir el cristianismo. Así que, en cierta manera, el cristianismo en el primer siglo era como una innovación, era como una evolución del judaísmo. Así lo plantearon los apóstoles, porque es la realidad, así es. Los apóstoles predicaban que había un nuevo pacto. Y entonces el judaísmo, tal como lo conocían, había caducado y ahora ya había llegado el Mesías y entonces se podía pasar a la siguiente etapa de la revelación, que es lo que trajeron los apóstoles. Pero cuando hablamos del siglo II y el siglo III, ya el cristianismo no era visto como una evolución del judaísmo. El cristianismo era más bien visto como una secta, como otra religión completamente aparte, incluso contraria al judaísmo. Entonces, repito, ya no está el liderazgo hebreo presente en la iglesia y era muy fácil. Ahora, el liderazgo de la iglesia es 100% gentil. Recuerden que los apóstoles nacieron hebreos, nacieron judíos, crecieron en la ley de Moisés y luego se volvieron cristianos. No, ahora no. Ahora los líderes de la iglesia eran paganos, eran romanos, eran helénicos, eran griegos, eran etíopes, eran egipcios, eran africanos, eran paganos y se convirtieron en cristianos. No había mucho fundamento. Entonces, muchas herejías empiezan a penetrar en estos periodos. ¿Qué significa la palabra Esmirna? La palabra Esmirna significa, era una incienso aromático para los funerales, número 1, y número 2, era
un aceite para ungir un cuerpo muerto. O sea que se relacionaba con la muerte. Ok, acá el Señor dice, yo estuve muerto y vivo. Y yo le estoy hablando a este periodo de la iglesia y yo le estoy diciendo, ok, yo estuve muerto y vivo. O sea que está hablando de la resurrección. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ok, vamos a entender otra cosa muy importante. En el siglo primero, en la etapa anterior, ¿quiénes persiguieron a la iglesia? Los judíos. Los judíos persiguieron a la iglesia. Solamente tenemos 2 persecuciones romanas en el siglo primero. Tenemos la de Nerón en el 66 al 68 y la de Domiciano del 81 al 96. Domiciano dictó una ley que dijo que ningún cristiano sea traído ante un tribunal, que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Ok, en el siglo primero, los judíos son los que persiguen a los cristianos. La persecución de Saulo de Tarso fue una persecución judía. Ok, los que apedreaban a Pablo en las ciudades griegas eran judíos. Ok, pero luego empiezan a haber persecuciones paganas. En Éfeso, los paganos persiguen a Pablo y los romanos no le daban interés al cristianismo. Decían, es una secta más, son pleitos de religiones de ellos. Ok, pero en el 68, fíjense, en el 66 se quema Roma. Para el año 66 ya habían tantos cristianos que el emperador Nerón le echa la culpa a los cristianos del incendio de Roma. Y entonces él hace una persecución. Y esa persecución, en esa persecución mueren Pablo y Pedro. Se cree que Pedro muere crucificado de cabeza en el año 67 y Pablo decapitado en el año 68. Y a finales del siglo I, el emperador Domiciano también hace una persecución a los cristianos. Eran persecuciones locales, no eran generales. Ahora, las persecuciones del siglo II y siglo III son persecuciones imperiales, son diferentes porque ya no son locales de una sola ciudad, eran edictos imperiales que abarcaban a todo el imperio romano. Ahora, curiosamente, la historia nos dice que hubieron 10 persecuciones imperiales. No fueron 2 siglos de persecución, sino hubieron 10 etapas en esos 2 siglos, hubieron tiempos de paz, donde hubieron persecuciones. Y acá en el texto de la Biblia dice que he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, aquí vemos otra similitud de los hechos históricos con el registro de las 7 iglesias. 10 días, 10 persecuciones sistemáticas por parte del Imperio Romano. Nada más para comentar, ¿ok? Se hicieron en tiempos del emperador Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, ¿ok? Él prohibió el cristianismo del año 96 al 161, ¿ok? Marco Aurelio, el que sale en la película de Gladiador, el anciano que sale en la película de Gladiador, él prohíbe el cristianismo en el año 180. Él quiso restaurar la religión romana y puso a los cristianos y se opuso a los cristianos como innovadores.
Aquí los mártires fueron Policarpo, que fue discípulo de Juan, y Justino Mártir, que fue también discípulo de Policarpo. Séptimo Severo, él, durante su reinado, Clemente de Alejandría dejó escrito: muchos mártires son quemados a diario, confinados o decapitados ante nuestros ojos. En el año 202, Séptimo promulgó una ley que prohibió la difusión del cristianismo y el judaísmo. Este fue el primer decreto universal prohibiendo la conversión al cristianismo. Estallaron violentas persecuciones en Egipto y África del Norte. Leonidas, defensor del cristianismo, fue decapitado, y su hijo Orígenes, que son de la escuela de Alejandría. Esto de las escuelas es bueno estudiarlo igual. La escuela de Alejandría era muy fuerte teológicamente. Orígenes fue perdonado porque su madre escondió su ropa. Una joven fue cruelmente torturada y luego quemada en una caldera de brea ardiente. Con su madre, Perpetua y Felicidad, fueron martirizadas durante este tiempo, al igual que muchos estudiantes de Orígenes de Alejandría. La séptima persecución fue de Decio entre los años 249 y 251. Decio publicó un edicto en el que se requería que todos los ciudadanos hicieran un sacrificio para mayor gloria del emperador en la presencia de un oficial romano, y así obtener un certificado que demostrara que lo habían hecho. En general, la opinión pública condenaba la violencia del gobierno y se admiraba de la resistencia pasiva de los mártires, con lo que el movimiento cristiano se floreció. La persecución de Decio cesó en el 251. Valeriano, en el 257, todos los clérigos cristianos fueron obligados a sacrificar a los dioses romanos. El castigo era el exilio, la muerte. Senadores cristianos, caballeros y damas fueron también obligados a sacrificar bajo pena de muerte, fuertes multas, reducción de rango y más tarde la muerte. Entre los ejecutados se encuentran Cipriano, obispo de Cartago, y Sixto II, obispo de Roma. Diocleciano fue el perseguidor más acérrimo de los cristianos, ya a principios del siglo IV, y la persecución de Diocleciano fue la más grave, pues este quiso reformar el imperio en todos los aspectos y fue una parte muy esencial en su política, era reforzar el culto imperial. Fue instigado a ella por Césares Maximiano y Galerio. Hasta ciudades enteras cristianas fueron arrasadas. Fue tan larga esta persecución que fue llamada la Era de los Mártires. Y Constancio, que es el padre de Constantino, en el 313 también hizo la última persecución. Muy bien, estas son las 10 persecuciones sistemáticas por parte del Imperio Romano. Esta semana me llegó el libro que compré la semana pasada, Historia de la Iglesia Cristiana. A ver, déjame poner acá. Ahí está. Historia de la Iglesia Cristiana. ¿Ok? Jesse Lehman Hurlbut es el autor, y es un libro muy bueno. No trae la visión historicista, pero nos da la visión histórica. No trae la visión de las 7 iglesias, pero nos da la visión histórica. Yo lo compré porque el mío, en algún cambio de casa, me he cambiado varias veces de casa, se me había perdido, pero el libro original, fue escrito en 1952. De hecho, no tiene la séptima etapa. La séptima etapa de la iglesia no viene en este libro porque fue escrito a mediados del siglo XX. Este libro, como yo le dije la semana pasada, fue un legado que nos dejó el don Edesio Sánchez, que fue uno de los traductores de la Biblia en maya, abuelo de mi esposa. Cuando falleció, su esposa nos dio este libro, pero el que yo tenía. Entonces, yo estudiando este libro, soy un apasionado de la historia. Así como yo le hago anotaciones, yo voy haciendo anotaciones conforme voy leyendo, así también, don Edesio hacía sus anotaciones, y ahí es donde descubrí la visión historicista de la iglesia. Y pues, si comparamos la historia, vamos a encontrar muchas similitudes. Ok, entonces, en este libro nos da muchos elementos acerca de las persecuciones, acerca de los
emperadores, y cómo el cristianismo, wow, es tremendo. Usted tiene que estudiar ese libro. Cómo el cristianismo floreció en medio de tanta persecución. Ha sido la institución más hostigada, más prohibida por regímenes totalitarios en el siglo XX, el comunismo, prohibido en China, prohibido en la Unión Soviética, prohibido en Cuba, las Biblias quemadas, persecuciones en todo el mundo islámico, todo el poderío del Islam que floreció en los siglos octavo, noveno, décimo, todos esas conquistas, las conquistas bárbaras, los vikingos, los nórdicos, el cristianismo ha sido vapuleado a través de los siglos y ha permanecido. Las persecuciones romanas, luego en tiempos de la Reforma, la Inquisición católica también. Entonces el cristianismo ha sido realmente perseguido, pero permanece hasta nuestros días. Permanece vibrante. Ahora mismo estamos en tiempos difíciles. Hoy, pues, ustedes saben que pues ya no pudo el Partido Republicano en Estados Unidos lograr la victoria. Donald Trump ya se va a abrir una puerta tremenda. Entonces, estamos viendo que la iglesia va a entrar a un periodo de persecución. Por eso también quise incluir este pequeño segmento acá de qué es una persecución. ¿Qué es una persecución? ¿Qué es una persecución? Para que entendamos todo lo que la iglesia ha atravesado y lo que la iglesia puede atravesar también en nuestra generación. Una persecución es un periodo de oposición, censura, encarcelamiento y muerte de los cristianos por seguir y difundir sus valores morales por medio de legislaciones y bajo argumentos de unidad social. ¿Cuál era el problema en el Imperio Romano? Por ejemplo, Marco Aurelio era un gran emperador. Fue conocido como un emperador brillante. Este emperador restauró, por así decirlo, la gloria de Roma. ¿Ok? Usted puede verlo ahí en la película de Gladiador, ¿no? Pero este hombre persiguió acerramente a los cristianos. Los persiguió, los trató de exterminar. ¿Por qué? Porque el cristianismo siempre ha representado un elemento incómodo para el mundo. Los emperadores no persiguieron al cristianismo por ser cristianos, sino los perseguían porque no se acoplaban a las leyes. El cristianismo siempre fue exclusivo. El mundo siempre ha sido inclusivo. El cristianismo no es inclusivo. El cristianismo es exclusivo. Mientras todos adoraban a todos los dioses, el cristianismo decía, no. Nosotros solo a Jesús. Mientras todos adoraban al emperador, nosotros solo a Jesús. Mientras había festividades paganas que generaban muchos ingresos económicos, las ciudades cristianas decían, nosotros ya no participamos en esa fiesta pagana. El paganismo y la religiosidad estaba muy vinculada con el comercio y la política en tiempos romanos. Y entonces un cristiano se consideraba un disidente del sistema, una persona contraria a los valores que iban a traer unidad al Imperio Romano. Eso le ha costado muchas persecuciones a la iglesia. Causas de persecuciones, una filosofía inclusiva en el imperio, mientras el cristianismo era exclusivo, enemigos del Estado, lenguaje de odio, los cristianos eran considerados odiadores de la humanidad, disidentes, intereses económicos se veían afectados cuando una comunidad se volvía cristiana y una religión prohibida por ser antisociales y excluyentes. Recuerde que en la iglesia, al igual que en ese tiempo, al igual hoy, no hay estratos sociales.
En la iglesia, el jefe de una empresa puede ser discípulo de una persona que trabaja como empleado en una empresa, en una bodega, por ejemplo. Lo mismo sucedía en el Imperio Romano. Un esclavo podía ser pastor y un funcionario romano, un general del ejército o un miembro del Senado podían ser discípulos de esta persona. Esto era mal visto por las leyes romanas, por la sociedad romana, que era muy jerárquica. Bueno, todo esto ocasionó persecuciones. Ahora, pero no es tan mal. La persecución trajo pureza. ¿Qué pasó cuando cesa la persecución en el siglo IV? Pues la iglesia se contamina. Históricamente, cuando hay persecución, hay unidad y fe ferviente, una iglesia purificada, libre de hipócritas y oportunistas. Muy bien, esto es en concerniente a las persecuciones. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en el siglo II y siglo III? Yo me imagino que ustedes se lo han preguntado. ¿Cuál era la regla? Nosotros tenemos, por ejemplo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos la Biblia, ¿verdad? La Biblia es el final de toda controversia. A pesar de que hoy en día hay muchas doctrinas, posturas, bueno, tenemos la Biblia. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Los cristianos del primer siglo tenían a los apóstoles, los escritos apostólicos. Pero ¿qué pasó en el siglo II, en el siglo III? ¿Qué es lo que había? Bueno, estaban los escritos apostólicos en circulación. Cada iglesia tenía, pues, a lo mejor la carta a Romanos, Primera de Corintios, Primera Epístola de Juan, Apocalipsis, un evangelio. Era lo que tenían. No tenían el compendio completo. Otro problema que sucedió en esa etapa, en esos siglos oscuros de segundo y tercer siglo, era que había una infinidad de escritos apócrifos, escritos falsos, escritos de los gnósticos. Y uno no sabía muchas veces este escrito que decía, por ejemplo, Apocalipsis de Pedro, era un escrito falso. El Evangelio de Judas, que Discovery Channel hizo un documental de él, era un evangelio falso. Entonces, ¿cómo los cristianos sabían eso? Tenían que ser instruidos, ¿ok? Porque el canon del Nuevo Testamento se compila en el siglo IV. Imagínense, el siglo II y III había muchos problemas doctrinales. La iglesia se mantuvo unida por la persecución. No había tanta necesidad de ponerse a discutir sobre la naturaleza de Cristo, sobre la Trinidad, sobre la salvación, si se pierde o no se pierde. No había tanto tiempo de discutir esos asuntos porque la iglesia estaba bajo asedio, la iglesia estaba perseguida. Entonces, mientras la iglesia estuvo perseguida, la iglesia se mantuvo pura, se mantuvo unida, se mantuvo purificada, se mantuvo alineada. No era tan importante la teología, era importante la devoción y el amor a Dios. Eso es lo que pasó en el siglo II. Todas las discusiones arrianas, las discusiones de la naturaleza de Cristo, la cristología, angeliología, todas esas discusiones vienen después, cuando empieza la escolástica, del clero, a empezar a formular toda la teología. Pero en este periodo no hay nada de eso. En este periodo hay simpleza, hay sencillez en la doctrina. Ahora, ¿cómo sabían ellos? Bueno, yo quiero compartirle algo muy interesante acerca de este periodo, y con esto pues ya prácticamente vamos a terminar. Ok. ¿Qué es esto que dice didacté? Didacté, o enseñanza de los 12. Fue un manual de los creyentes durante los siglos II y III. No es un libro de autoridad divina, pero nos ayuda a entender la vida y liturgia de la iglesia en los siglos de persecución.
en este tiempo también se hizo el credo apostólico. ¿Usted se acuerda del credo apostólico? Lo recitábamos siempre en la Iglesia Católica. Creo en un solo Dios Padre, poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en una iglesia apostólica, santa, no sé qué. Ese credo viene del siglo II, imagínense. No estamos seguros, no hay evidencias de que ese credo haya sido redactado por los apóstoles. Es un escrito, es una frase, es algo de memoria que viene del siglo II. Entonces, esos lineamientos de fe marcaban el estándar para los creyentes de ese tiempo. Ahora, había otro manualito llamado didacté. Este didacté viene de la palabra didáctico. La palabra maestro es la palabra didáscalos en griego. Enseñanza es didascalía. La didascalía es la enseñanza. Didacté era un manual de los apóstoles. No se le puede dar autoridad apostólica. Es un escrito que viene del siglo II. Es el escrito no canónico, es decir, que no sale en el Nuevo Testamento, más antiguo que existe. Es interesantísimo esto. A mí me fascinan estos detalles de la historia. Fue encontrado en el siglo XIX, en un convento ahí, creo que en Turquía, fue encontrado, y ese manual era lo que los cristianos usaban. Yo lo tengo en PDF, se lo puedo proporcionar. Quiero mostrárselo un poquito y con esto vamos a terminar. Es este justamente. Es este. La doctrina de los 12 apóstoles. Los que aman la historia les va a fascinar. No tiene autoridad divina, no es palabra de Dios, pero es un material que va a ayudarnos a entender la liturgia, las prácticas y la organización de la iglesia en los siglos II y III. Ok, no tenían el Nuevo Testamento estos cristianos. ¿Qué tenían? Tenían este librito, Didacté, que significa la doctrina de los 12 apóstoles. Ok, fue encontrado en 1883. Ok. Bueno, acá está la introducción, usted puede leerlo, cómo bautizaban, cómo llevaban su reunión, la enseñanza de los 2 caminos, está dividido en capítulos, tiene versículos y bueno, este material es un material de mucha riqueza histórica para darnos un poquito de luz de lo que había en la iglesia en el siglo II y siglo III. ¿Ok? Entonces, voy a dejar este material aquí en mi página de Facebook. Usted lo puede descargar libremente. Es un material libre de derechos. Lo puede descargar, lo puede leer, lo puede imprimir, lo puede compartir. ¿Ok? Y nada más quiero decirle algo. Nada más quiero... no es de autoridad apostólica, no es de autoridad divina. Es como el libro de Macabeos, que es un libro excelente es un libro fidedigno, Macabeos, y es un buen libro para que entendamos el vacío histórico entre el imperio medo-persa y el imperio romano, que es el imperio griego. Entonces el Macabeos llena el vacío histórico y aquí sucede lo mismo. El Didacté es un material que va a llenar el vacío de toda la oscuridad que tenemos entre los siglos II y III. No tenemos fuentes, tenemos pocos escritos de ese tiempo, pero este libro, este material, llena ese vacío. Y quiero terminar con algo que nos va a ayudar a entender, cómo estaba la iglesia en ese tiempo. Mire este fragmento, voy a darle un fragmento de una carta que Plinio, un escritor, me parece que un funcionario, le envió al emperador Trajano, escrita alrededor del año 112 después de Cristo. Mire, 112 después de Cristo.
Dice, declara que en las provincias de Asia Menor, al margen del Mar Negro, los templos de los dioses estaban casi abandonados y los cristianos eran por todas partes una multitud. La iglesia conquistó su generación. Los miembros eran de todas las clases, desde las categorías más nobles hasta los esclavos, los cuales por todo el imperio sobrepasaban en número a la población libre. Sin embargo, en la iglesia el esclavo se trataba igual que al noble. Un esclavo podía ser obispo, mientras que su amo era un miembro regular. Es impresionante la historia de la iglesia. La próxima semana vamos a entrar a la iglesia de Pérgamo y vamos a analizar la historia del año 313, cuando Constantino sube al poder y todas esas millones y millones de almas por todo el imperio. Se calcula que más del 50% del imperio romano a principios del siglo IV, más del 50% ya eran cristianos. Ya eran cristianos. De hecho, Constantino no era un fiel creyente, él era un político y fue una jugada política la que él hizo para que él pueda congraciarse con la mayoría del imperio romano. Entonces, cuando Constantino anuncia el edicto de tolerancia, la legalización del cristianismo, obviamente todo el imperio se unifica y se unen. Y esa fue una jugarreta tremenda que hizo Constantino para unificar al imperio romano, que estaba totalmente dividido, disgregado por todas partes, en decadencia total. Y entonces esto es lo que sucede en el año 313 y vamos a analizar hasta el año 476, cuando cae el imperio romano de Occidente. Muy bien. Hasta acá vamos a llegar. Perdón por la desconexión que tuvimos hace rato, pero pues son causas de fuerza mayor que suceden a veces. Yo le animo a que consiga este libro. Está en Amazon, está aproximadamente en 200 pesos. No recuerdo cuánto pagué, pero no cuesta mucho, 230 pesos aproximadamente. Y es de lo mejor que yo he visto en historia. Tengo enciclopedias enteras de historia de la iglesia. Esto está resumido a la medida. No queremos adentrarnos tanto a cada aspecto, pero nos da una visión clara y rápida de los aspectos de esos tiempos, ¿no? Entonces, le doy gracias a Dios por su vida. Gracias por interesarse en este tema. Le animo a que usted estudie la historia del cristianismo, una historia fascinante, una historia tremenda que va a aportar mucha luz a lo que hoy es la sociedad. Hoy, como dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Hay un dicho secular que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hoy vemos muchos elementos que se están legislando y que van a resultar en persecución para nosotros, que defendemos los valores cristianos y que somos exclusivos. La palabra inclusión, ¿verdad que es muy popular hoy en día? Bueno, esa palabrita no es desconocida para los que estudiamos la historia del cristianismo. Así que vamos a ver cómo vienen los siguientes acontecimientos. Parece que Donald Trump ya no pudo lograr la reelección. Esto significa un golpe bajo para la iglesia. Joe Biden va a restaurar todo lo que Donald Trump pudo quitar. Va a regresar a los acuerdos que Donald Trump rompió con, bueno, muchas cosas que tal vez serían tema para otra discusión, pero bueno, esta situación en Estados Unidos va a afectar mucho. Los demócratas son totalmente anticristianos. Los izquierdistas, los progresistas, no se puede ser cristiano, hermano, y ser
progresista. No se puede ser cristiano y ser demócrata. No se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque ellos están en contra de los valores fundamentales de que Dios nos ha dado. No podemos estar en contra de la vida, no podemos aprobar el aborto, no podemos aprobar la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, no podemos aprobar la ideología de género, no podemos aprobar la eutanasia, legalización de drogas, no podemos aprobar nada de eso. Estamos en contra de eso. Un cristiano no puede ser de izquierda, no puede ser socialista, no puede ser progresista. Así que no sabemos qué viene. El Partido Demócrata ganó escaños en el Senado, en la Cámara de los Representantes. Wow, no sabemos qué viene, pero vamos a estar pendientes y estemos orando, estudiemos la historia, apeguémonos a los valores bíblicos y vamos a defender la fe con valentía, con gallardía. Vamos a amar la verdad, amar la justicia, amar la rectitud y no dejarnos llevar de ideologías, que esa ha sido la historia de toda la humanidad, la mentira contra la verdad. Y esto obviamente va a costarnos oposición crítica, va a costarnos persecución, pero nuestros hermanos en Cristo de otras generaciones han pasado lo mismo. Así que vamos a ser fieles a lo que creemos, a nuestras convicciones, a la palabra de Dios. Vamos a ser valientes, vamos a defender apologéticamente la fe, la verdad, la integridad del evangelio y vamos a agradar a Dios. No agrademos a los hombres, agrademos a Dios. Le pido al Señor que estemos bendecidos, protegidos y vamos a amar la verdad. Amén. Muy bien, pues Dios les bendiga, les mando un abrazo fuerte y que estén todos bien. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones y le doy gracias a Dios por sus vidas, ¿ok? Ahora sí me voy. Muchas bendiciones. Amén y amén.